Nunca pensé que la línea entre el bien y el mal se pudiera desdibujar tan fácil. En el manual del FBI está todo bien claro. Sigues las reglas, investigas, recolectas pruebas, haces tu informe y dejas que la justicia haga su parte. Pero la vida real, la vida es un lugar mucho más difuso, sobre todo cuando esa línea se encarna en alguien con una mirada que te desarma más rápido que una Glock bien aceitada. Son todos bienvenidos a Historias del Armario, así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Mi nombre es Julián Moreno, 37 años, agente especial del Buró Federal de Investigaciones. Llevo más de una década trabajando en la División de Crimen Organizado en Nueva York, y hasta hace poco lo había visto todo. Mafias albanesas, traficantes de armas, lavadores de dinero, redes de trata. Ninguna historia me sorprendía, hasta que apareció él. Su nombre era Diego Mendoza, o al menos ese era uno de los tantos alias con los que operaba. En el mundo de los bajos fondos lo conocían como el Cuervo, inteligente, cuidadoso, peligroso, responsable de una cadena de robos millonarios en joyerías de alto perfil, infiltraciones perfectas, desapariciones limpias. No dejaba rastros, solo la sensación de que te había pasado por encima un fantasma con guantes de cuero y sonrisa irónica. Mi unidad lo tenía como prioridad desde hacía meses. Yo lideraba la operación. Teníamos escuchas, imágenes borrosas, reportes de testigos que lo describían como un hombre de andar tranquilo, ojos oscuros, sonrisa que te hace dudar si te va a besar o a matar. Lo cierto es que, hasta entonces, nadie había logrado seguirle el rastro por más de un par de días, hasta que apareció la pista en Boston. Una joyería de la calle Newbury fue vaciada en cuestión de 15 minutos, sin alarmas, sin cámaras, nada. Pero alguien del equipo de seguridad reconoció un tatuaje en la muñeca de uno de los ladrones, una calavera con un cuervo posado. Era él, el cuervo, Diego. Pedí autorización para seguir el caso directamente. Armé un equipo pequeño y me trasladé a Boston. Estábamos convencidos de que se había refugiado en algún suburbio, moviéndose entre contactos, organizando su siguiente golpe. Pero algo en mí, desde el primer día que empecé a mirar sus archivos, me decía que este tipo no era como los demás. Su historial era extraño. Antes de los robos, había sido estudiante de arquitectura, un prodigio, beca completa, premios por diseños sustentables, hasta que, de repente, desapareció. Una pelea con un profesor, un conflicto familiar, nada concreto. Lo siguiente que supimos de él fue un atraco perfectamente ejecutado en Chicago. A partir de ahí, comenzó a construir su leyenda. Yo no sabía si lo admiraba o lo odiaba. Durante 2 semanas lo buscamos sin descanso. Intervenimos teléfonos, hablamos con soplones, revisamos cada rincón del barrio latino, hasta que un día, caminando por el centro, lo vi. Fue un segundo. Yo salía de un café. Él estaba en la vereda de enfrente, con una gorra negra, una campera de cuero, leyendo el menú de un puesto de tacos. Lo reconocí por la forma en que sostenía el celular. Era él. Crucé la calle sin pensarlo. Me mezclé entre la gente. Fui tras él sin que notara que lo seguía. Caminó 3 cuadras, luego giró hacia un callejón y entró en una puerta metálica sin letrero. Anoté la dirección. No hice nada. No en ese momento. Esa noche me quedé frente al edificio, en un coche sin identificación. A las 11 en punto, volvió a salir. Jeans, remera gris, una mochila. Lo seguí en silencio. Bajó por el metro. Tomó la línea roja. Se bajó en una estación cerca del Parque Fenway. Caminó hasta una vieja librería. Entró, y ahí lo perdí. Regresé al hotel con un nudo en el estómago. No podía explicarlo. Había algo en él, en su andar despreocupado, en su postura, en la forma en que miraba alrededor sin miedo. No era un delincuente desesperado, era un artista de su oficio, y yo estaba empezando a obsesionarme. Al día siguiente volví a la librería, vestido de civil. Pregunté por algunos libros de arquitectura.
El lugar era pequeño, con estantes de madera y una atmósfera acogedora, y ahí estaba él, al fondo, hojeando un libro de Gaudí. Lo reconocí al instante, aunque ahora llevaba gafas y una barba incipiente. Me acerqué lentamente sin mostrar intenciones. Bonita obra, ¿no? Dije señalando el libro. Él me miró, y por un segundo juro que vi un destello de reconocimiento en sus ojos, pero solo dijo, sí, Gaudí construía como si soñara despierto. Asentí. ¿Estás en arquitectura? Estuve, respondió sin levantar del todo la mirada. Yo también, mentí. Pasamos unos minutos hablando sobre diseño, ciudades, arte. Su voz era tranquila, su presencia hipnótica. No parecía nervioso. No parecía saber quién era yo. Cuando salí de la librería no pude evitarlo. Me senté en un banco frente al parque, revisando mentalmente todo lo que había pasado. Algo en mí ya estaba quebrándose. No podía seguir viéndolo como un simple objetivo, y al día siguiente volví. Durante una semana volví cada día. Charlamos, compartimos café, caminamos por el parque. Hablábamos de todo, de música, de libros, de sueños frustrados. Yo seguía siendo un agente, pero en esos momentos me olvidaba. Me olvidaba del FBI, de la operación, de las escuchas. Él me hacía olvidar. Hasta que una tarde, mientras caminábamos, me miró de golpe y dijo, «Sé quién sos». Me detuve. El corazón me golpeó el pecho. «¿Cómo? No soy estúpido, Julián. Sos agente. FBI, ¿no?» No supe qué decir. El mundo se detuvo. «¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Arrestarme?» «No», susurré, sin poder sostenerle la mirada. «¿No? ¿Y por qué no?» Lo miré. En ese instante, toda la lógica se fue al carajo. «Porque no quiero que esto termine». Se quedó en silencio. Luego bajó la mirada, y por primera vez vi que él también tenía miedo. «Entonces vení», dijo tomándome del brazo. «Vení conmigo». Y lo seguí. Esa noche dormimos juntos, en un cuartito oscuro con colchón en el suelo, libros apilados y una ventana que daba a ningún lado. Nos desnudamos sin prisa. Nos tocamos como si estuviéramos hechos de vidrio. Fue real, fue íntimo. Fue como si todo en mi vida hubiera llevado a ese momento. Al amanecer, cuando abrí los ojos, él ya no estaba. Solo había una nota sobre la almohada. «No sos como los demás, pero no te confundas. No soy un héroe, y vos tampoco sos un santo». Lo volví a ver una semana después, pero esa ya es otra historia. Oye, suscríbete a nuestro canal, Historias del Armario, para más contenido así. Continuemos. Desde la noche que compartimos ese colchón en un cuarto sin nombre, Diego desapareció del mapa otra vez. No contestó mensajes. No volvió a la librería. No se dejó ver en ninguna de las zonas donde lo habíamos rastreado. Era como si nunca hubiese estado ahí, como si se hubiera evaporado con la misma ligereza con la que había entrado en mi vida. Pero el problema no era su ausencia, era lo que me dejaba cuando se iba. Esa sensación de vacío, de contradicción. Yo era un agente federal, tenía una misión, tenía un equipo esperando respuestas. Tenía un expediente sobre mi escritorio con su rostro tatuado en la portada. Y aún así, cuando me miraba al espejo cada mañana, solo podía pensar en sus ojos oscuros, en la forma en que me había dicho, «Vení conmigo», y en cómo mi cuerpo le había obedecido antes que mi conciencia. Mis colegas empezaban a sospechar que algo no cuadraba. Había demorado el informe sobre su última ubicación. Me excusé diciendo que no tenía pruebas concretas, que estábamos siguiendo una pista, pero no podíamos arriesgar un operativo fallido, que necesitábamos tiempo. Mentí, como un idiota, como un enamorado. Pasaron 3 semanas. Una noche, tras una jornada gris de papeleo y simulacros, regresé al hotel. Al abrir la puerta de mi habitación, ahí estaba, sentado en la butaca frente a la ventana, con una cerveza en la mano y esa mirada suya que podía atravesarte el alma como una bala de cañón. «¿Cómo entraste?»,
Pregunté, cerrando la puerta con el corazón en la garganta. Soy bueno en lo que hago, dijo con media sonrisa. ¿O ya lo habías olvidado? Me acerqué, sin saber si abrazarlo o golpearlo, pero no me dio tiempo a decidir. Se puso de pie, me miró de frente y me dijo: No puedo dejar de pensar en vos. No supe qué responder, solo lo abracé, largo, fuerte, como si el tiempo no pasara, como si las reglas no existieran. Esa noche volvimos a acostarnos, pero esta vez no fue un escape, fue una rendición mutua. Él dejó su mochila en el suelo, yo dejé mi placa en la mesa de noche. Nos quitamos las máscaras. Después, mientras fumaba un cigarrillo y miraba al techo, me confesó cosas que jamás hubiera esperado. Yo no soy el líder de nada. No soy una gran mente criminal. Hago esto porque es lo único que me deja sentir algo. Cuando era chico, mi viejo me golpeaba cada vez que me veía dibujar. Me decía que los hombres no servíamos para eso, que el arte era de maricones. Así que me volví bueno en esconderme. Primero, para sobrevivir. Después, para escapar. Y ahora, bueno, ahora ya no sé para qué lo hago. Lo escuché sin interrumpirlo. No era el tipo duro que todos pintaban. Era solo un pibe roto, como tantos otros, pero más inteligente, más solitario, más libre. ¿Y por qué volviste?, le pregunté. Porque no me gusta deberle explicaciones a nadie, pero a vos sí. ¿Y ahora qué?, dije. Me miró. Ahora me voy, pero quería verte antes. ¿Y si te sigo? Entonces vas a tener que elegir, dijo apagando el cigarro, entre la ley o yo, porque las dos cosas no van a poder convivir mucho tiempo más. Y se fue. Otra vez. Sin promesas, sin planes, pero esta vez no me dejó vacío. Me dejó envenenado. A partir de ese momento, mi vida se dividió en dos. Durante el día era el agente ejemplar. Volvía a las reuniones, compartía información con el equipo, revisaba mapas y grabaciones. Durante la noche soñaba con su voz, con su cuerpo, con su historia. Una semana después encontré una carta bajo mi puerta. Sin remitente, sin firma. Mañana a la medianoche, en el viejo faro de Charlestown. Si venís solo, te muestro todo. Si no venís, sabré que tu decisión está tomada. Guardé la nota en el bolsillo. Pasé el resto del día en automático. Nadie notó nada. Nadie sospechó que el tipo que escribía reportes con rostro impasible estaba a punto de traicionar todo en lo que había creído por un delincuente con olor a cuero y cicatrices en el alma. A las 11 de la noche me puse ropa negra, dejé el arma en el cajón, apagué el celular y salí del hotel. Caminé hasta el faro como si fuera una cita secreta, como si tuviera 17 años y no 37. El faro estaba apagado, abandonado, cubierto de grafitis y humedad, pero ahí estaba él, de pie, esperándome, como si supiera que no podría resistirme. Viniste. No sabía si lo haría hasta que llegué. ¿Y qué vas a hacer ahora? Lo miré. Mi pecho era un caos. Solo quiero entender por qué no podés dejar esto. Diego se sentó en una piedra, sacó una linterna pequeña y apuntó al suelo. Había un plano, dibujado a mano, detallado hasta lo enfermizo. Este es mi último trabajo. Después de esto, desaparezco para siempre. ¿Y por qué me lo mostrás? Porque no quiero hacerlo sin antes saber si hay una mínima chance de que vos me sigas. Tragué saliva. No puedo. No soy como vos. Claro que sos como yo, dijo acercándose. Solo que te entrenaron para mentirte. Su mano tocó la mía. Su piel estaba caliente. El mundo se redujo a ese contacto. Quiero que vengas conmigo. No a robar, no a correr, solo lejos, donde no nos importe nada. Y por un segundo quise decir que sí. Quise mandarlo todo al carajo. La placa, las reglas, el deber. Pero no lo hice. No todavía. Necesito tiempo. No hay tiempo, Julián. Si no es ahora, no será nunca. Nos besamos, lento, triste, con la melancolía de quienes saben que el amor no siempre gana. Y esa fue la última vez que lo vi, hasta que las noticias llegaron una semana después.
Un golpe perfecto en un museo de Montreal. Nadie herido. Ninguna alarma. Solo una cámara rota y una pieza faltante. Firmado, sin palabras, por el cuervo. Mi corazón se rompió y se infló al mismo tiempo. Lo había hecho. Y se había ido. Pero no para siempre. Yo lo sabía. Porque el amor, cuando se mezcla con la traición, no muere. Solo se esconde. Meses pasaron, y con ellos mi carrera comenzó a resquebrajarse lentamente. No por incompetencia ni por falta de pruebas, sino porque, en el fondo, yo ya no era el mismo. Me volví distraído. Empezaba los informes y los dejaba a medio terminar. Las reuniones me parecían una tortura. Y cada vez que se hablaba de El Cuervo, algo dentro de mí se tensaba. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. Diego seguía activo. Aparecían rastros de él en distintas ciudades: Marsella, Bogotá, Estambul. Cada robo llevaba su estilo, limpio, audaz, sin dejar huellas más allá de una pequeña figura de un cuervo hecha en origami. El mundo lo llamaba genio, el FBI lo llamaba fantasma, yo lo llamaba mi fantasma. No tenía noticias suyas, ni señales, ni cartas, y sin embargo lo sentía cerca, como si en algún lugar él también pensara en mí, como si cada pieza robada fuera una especie de mensaje cifrado que solo yo podía descifrar, hasta que un día todo cambió. Una notificación llegó a mi correo interno. Actividad sospechosa detectada en Ámsterdam. Posible aparición de El Cuervo. Preparar operativo. Mi corazón se aceleró como si volviera al primer caso. Como si supiera, sin margen de error, que esta vez lo vería de nuevo. Viajamos con un equipo reducido, todos agentes de élite. Me asignaron como líder del operativo por mi experiencia con el objetivo, y aunque nadie lo dijo en voz alta, sabían que tenía un lazo personal. Creían que podía usarlo a favor del caso. No sabían que ese lazo me ahogaba más que ayudarme. El museo elegido por Diego para su próximo golpe era uno de los más estrictos de Europa, pero justo eso lo hacía atractivo para él. Era su firma. Lograr lo imposible, humillar al sistema. Montamos vigilancia encubierta durante 3 días. No hubo movimientos. Hasta que la cuarta noche lo vi. Caminaba con seguridad, disfrazado de empleado de mantenimiento, con un carrito que parecía inofensivo. Pero yo lo reconocí en segundos. La forma de andar, el leve giro de cabeza antes de entrar, incluso el modo en que sostenía el bolso sobre el hombro. Era Diego. Mi Diego, di la señal. Pero en vez de ordenar su captura, pedí que lo siguieran sin intervenir. Quería verlo, quería hablarle, una última vez, para bien o para mal. Lo intercepté en un pasillo lateral, fingiendo ser otro guardia. Cuando me reconoció, sus ojos se iluminaron y se apagaron en un solo segundo. «Te dije que no había tiempo», susurró, con una sonrisa cansada. «Y yo no te creí. ¿Y ahora? Ahora quiero que esto termine, para los dos. ¿Vas a arrestarme? Quiero entender por qué volviste». Él bajó la mirada. Durante un instante fue solo un chico con el corazón herido. «Porque no quiero estar solo, porque cada vez que termino un trabajo, lo único que deseo es buscarte, aunque sé que nunca vas a venir conmigo». Nunca pude dejar de pensar en vos, admití. Pero no puedo traicionarme más. No puedo traicionar lo que soy. Lo hiciste desde el primer beso, dijo, con una mezcla de dolor y ternura. Y cada noche me pesa, cada día. Se acercó como si supiera que ese momento sería el último. Entonces terminemos esto, como debe ser. ¿Cómo? Sacó de su bolso una pequeña caja. Me la extendió. No es la pieza que iba a robar, es algo más viejo. Lo robé hace años, nunca lo vendí, nunca lo toqué. Siempre supe que iba a dártelo. Lo abrí. Era un anillo de plata, simple, con una pequeña inscripción en latín: Amor vincit omnia. El amor todo lo vence. Esto no es un juego, Diego. Nunca lo fue. Y entonces me abrazó. Largo, sincero, como si el mundo se congelara alrededor nuestro.
como si todas las sirenas, las alarmas, los informes y las reglas desaparecieran. Solo nosotros dos, de pie en medio de un pasillo oscuro, abrazándonos como si quisiéramos fundirnos. Y luego, él se soltó. «Decilo», me pidió, con lágrimas contenidas. «Decí lo que tenés que decir». Lo miré, con un nudo en la garganta. «Diego Ríos, estás arrestado». No opuso resistencia. Caminó junto a mí sin decir una palabra. Al llegar a la salida, los agentes lo esposaron y lo escoltaron sin violencia. Antes de subir al auto policial, se giró hacia mí y me dijo, «Ojalá en otra vida». No terminó la frase. No hizo falta. El proceso fue rápido. La prensa explotó. El Cuervo capturado en Ámsterdam gracias a la labor de un agente latinoamericano. Me felicitaron, me ascendieron, me ofrecieron cargos más altos, pero yo no celebré. Lo visitaba a escondidas, como un secreto maldito. En una prisión especial, bajo vigilancia extrema. Solo se me permitía verlo una vez al mes, durante 30 minutos. En una de esas visitas, meses después, me dijo algo que no pude olvidar. «Yo te elegí desde el primer día, aunque sabía que ibas a ser mi final. Y vos fuiste mi comienzo», respondí. Nos sonreímos. Ya no había miedo, solo amor. Doloroso, imposible, pero real. Un año después, Diego desapareció de su celda durante una transferencia. Nadie supo cómo. Ninguna cámara registró su fuga. Solo quedó una figura de origami sobre la almohada. Un cuervo. Desde entonces, cada vez que viajo a una ciudad nueva por trabajo, visito los museos más importantes. A veces, en alguna esquina del vestíbulo, encuentro una figura de papel, doblada con paciencia y dejada ahí como una pista secreta. Y sonrío, porque el amor, aunque se esconda entre crímenes, entre códigos y placas, entre barrotes y silencios, cuando es verdadero, siempre encuentra el modo de volar, como un cuervo. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.